Permanece en silencio un momento más, porque lo que está siendo revelado al alma no es una explicación ligera, ni una frase diseñada para aliviar de forma momentánea el dolor humano. Lo que se está abriendo delante de ti es una comprensión que solo nace cuando el corazón se atreve a mirar su historia desde la eternidad y no solo desde la herida. Lo que atravesaste no fue invisible para el cielo, no ocurrió fuera del alcance del propósito eterno, no fue un accidente que escapó del control del Altísimo. Hay momentos en la vida del alma en los que la tierra se quiebra bajo los pies del hombre, instantes en los que aquello que parecía firme se desmorona, en los que la esperanza se vuelve tenue y en los que el corazón aprende el lenguaje del silencio porque no encuentra palabras suficientes para describir lo que siente. Pero incluso allí, en ese territorio donde el dolor parece tener la última palabra, el cielo continúa obrando en secreto. Existe un misterio profundo en la forma en que el Altísimo trabaja con la vida humana. No siempre construye desde lo intacto. Muchas veces comienza su obra más grande precisamente desde lo que parece roto. Observa la historia de Joseph. Fue traicionado por su propia sangre, arrojado a una cisterna, vendido como esclavo, acusado falsamente, olvidado en una prisión oscura. Cada uno de esos momentos pudo parecer un abandono total del propósito. Cada uno de esos instantes pudo parecer una señal de que la historia había sido destruida. Pero años más tarde, cuando el velo del tiempo se levantó y el diseño completo se volvió visible, aquel mismo hombre pudo declarar una verdad que atraviesa generaciones. En Génesis capítulo 50 versículo 20 se escucha su testimonio. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios la encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Lo que parecía destrucción era preparación, lo que parecía pérdida era posicionamiento, lo que parecía abandono era, en realidad, dirección invisible. El cielo tiene la capacidad de tomar incluso aquello que nace del dolor humano y entrelazarlo dentro de un diseño que el entendimiento humano no puede anticipar. Lo mismo ocurrió con Shad, un hombre justo cuya vida fue sacudida por una tormenta de pérdidas que parecían imposibles de comprender. Su historia es el retrato de un alma que atraviesa el valle profundo, donde las preguntas superan las respuestas. Sin embargo, al final de ese camino, cuando el silencio del cielo se rompe, surge una revelación que transforma su mirada para siempre. En Ya capítulo 42 versículo 5, él declara: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El dolor no había sido el destino final, había sido una puerta hacia una comprensión más profunda de la presencia divina. Esto no significa que el sufrimiento sea celebrado. El cielo no desprecia el dolor humano. El llanto del corazón es precioso delante del Altísimo. En Salmo 34, versículo 18 está escrito: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Observa la delicadeza de esa promesa. No dice que el Altísimo permanece distante hasta que el hombre vuelva a estar fuerte. Declara que se acerca precisamente cuando el corazón está quebrado, porque hay cosas que el alma solo puede aprender cuando la seguridad humana se rompe. Hay profundidades del carácter que solo emergen cuando las viejas certezas desaparecen. Hay llamados eternos que solo pueden florecer después de que el orgullo, el control y la autosuficiencia han sido reducidos al silencio. Lo que te rompió no fue el final de tu historia, fue el momento en el que el cielo comenzó a escribir una página que aún no has terminado de leer. Incluso ahora, mientras recuerdas lo que viviste, el Altísimo no observa tu vida como una ruina.
Él contempla una obra que todavía está siendo moldeada. En Romanos capítulo 8 versículo 28 se declara una promesa que ha sostenido a innumerables almas a lo largo de los siglos. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Observa con atención. No dice que todas las cosas sean buenas, pero sí declara que todas pueden ser transformadas dentro del bien eterno, incluso las lágrimas, incluso las pérdidas, incluso aquello que parecía haber roto algo para siempre. El alfarero no descarta el barro cuando se deforma, lo vuelve a colocar sobre la rueda y comienza a trabajar otra vez. Así, también el Altísimo toma lo que parecía fragmentado y lo convierte en parte de una historia más grande de lo que el corazón humano imaginó al principio. Por eso permanece aquí un poco más, porque lo que hoy parece una cicatriz permanente puede convertirse mañana en la puerta a través de la cual otros encontrarán esperanza, y lo que hoy sientes como un quebranto puede, en el tiempo perfecto, revelar la profundidad de una obra que solo el cielo sabía cómo formar. Escucha con atención profunda, porque lo que se abre ahora delante de tu alma no es una simple explicación para el pasado, es una revelación que puede transformar la manera en que miras cada capítulo de tu vida. Nada de lo que atravesaste ocurrió en un lugar donde el cielo no pudiera verte. Hubo noches en las que el silencio parecía absoluto. Hubo momentos en los que el dolor parecía hablar más fuerte que cualquier promesa. Hubo instantes en los que el corazón preguntaba en secreto, ¿dónde está Dios en todo esto? Pero la verdad eterna es esta: jamás caminaste solo dentro de ese valle. En Salmo 23 versículo 4 está escrito: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Observa el misterio de esas palabras. La promesa no declara que el valle jamás aparecerá. La promesa declara que incluso allí la presencia divina permanece. Mientras llorabas en silencio, el cielo estaba presente. Mientras tu fuerza parecía agotarse, una mano invisible sostenía tu espíritu. Mientras pensabas que todo se estaba desmoronando, una obra más profunda comenzaba a formarse dentro de ti. Muchos imaginan que el propósito de Dios se construye solamente en los momentos luminosos de la vida. Creen que las temporadas de paz, de abundancia, de claridad son el único terreno donde nace el destino. Pero la Escritura revela algo mucho más profundo. Las raíces más fuertes del alma se forman en los terrenos donde hubo lágrimas. Mira la historia de David. Antes de llevar corona, conoció persecución. Antes de gobernar un reino, conoció cuevas oscuras. Antes de cantar victorias, conoció temporadas en las que su propia vida era buscada para destrucción. Sin embargo, en esos mismos lugares nació la profundidad de su comunión con Dios. Allí surgieron los salmos que todavía hoy consuelan corazones en todo el mundo. En Salmo 30 versículo 5 se declara una verdad que muchos descubren solo después de atravesar la noche. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. La noche no es eterna, el dolor no es el último capítulo, el quebranto no es el destino final del alma que confía. Lo que hoy parece una cicatriz puede convertirse mañana en un testimonio de restauración. Lo que hoy pesa como una memoria difícil puede transformarse en una fuente de compasión profunda para levantar a otros que atraviesan el mismo camino, porque el Altísimo no desperdicia ninguna parte de tu historia, ni las lágrimas, ni las preguntas, ni los momentos donde sentiste que tu fe era demasiado pequeña.
puede ser tejido dentro de un propósito mayor. En Romanos capítulo 8 versículos 38 y 39 se declara con fuerza eterna, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Nada de lo que viviste te separó de ese amor. Nada de lo que atravesaste canceló tu destino. Nada de lo que dolió anuló el plan que el cielo escribió para tu vida. Por eso, si llegaste hasta este momento con el corazón todavía cargado, haz algo sencillo pero poderoso. De tanto un instante, respira profundo y pronuncia desde lo más íntimo de tu alma: Señor, muéstrame el propósito. Esa frase no es débil. Esa frase no nace de la resignación. Esa frase es la voz de alguien que decidió no permanecer prisionero del pasado. Es la voz de un corazón que elige caminar hacia la luz incluso después de haber atravesado la sombra. Y cuando el alma hace esa petición con sinceridad, algo comienza a abrirse en el cielo. Porque el Dios que estuvo presente en cada lágrima también está preparado para revelar la belleza escondida dentro de tu historia. Y lo que hoy apenas comienzas a comprender puede convertirse en la evidencia viva de que incluso el dolor, cuando es colocado en manos divinas, puede transformarse en camino hacia un destino lleno de propósito. Escucha con quietud en lo profundo del alma, porque el clamor del porqué no es extraño para el cielo. Ese susurro que nace en medio del dolor no es rechazado por el Altísimo. El corazón que pregunta no está lejos de Dios. Muchas veces está justamente en el lugar donde comienza una revelación más profunda. La Escritura está llena de voces que levantaron esa misma pregunta. El clamor de David se elevó desde la angustia cuando su alma atravesaba noches oscuras. En Salmo 22, versículo 1 se escucha su grito: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Observa bien, ese grito no fue censurado por el cielo, fue preservado dentro de la Escritura como testimonio eterno de que el dolor humano puede hablar con sinceridad delante de Dios. Siglos después, ese mismo clamor brotó desde los labios del propio Jesús Cristo cuando el peso del mundo cayó sobre sus hombros en la cruz. El Hijo levantó al Padre la misma pregunta que tantas almas han susurrado en la oscuridad. Esto revela un misterio profundo. El cielo no teme la pregunta honesta. La fe verdadera no es silencio forzado y palabras que pretenden ocultar el dolor. La fe verdadera es un corazón que se atreve a hablar con Dios incluso cuando no entiende. Pero hay algo que el tiempo revela poco a poco. Muchas veces la respuesta al porqué no llega como una frase inmediata. No llega como una explicación completa entregada en un solo momento. Llega como un camino que se abre lentamente delante del alma. La historia de Joseph muestra esta verdad con claridad. Cuando fue vendido por sus hermanos, no recibió una explicación del cielo. Cuando fue encarcelado injustamente, no escuchó una voz que le revelara el final de la historia. Pasaron años antes de que pudiera mirar hacia atrás y comprender. Solo entonces pudo declarar en Génesis capítulo 50 versículo 20: Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Lo que parecía una cadena de tragedias había sido parte de un diseño que salvó a muchos pueblos del hambre. No porque el mal fuera bueno, sino porque el Altísimo tiene poder para transformar incluso lo que nació del dolor. Existe un lugar en la fe donde el alma comienza a aceptar una verdad difícil pero liberadora.
las respuestas llegan antes del tiempo. Algunas respuestas se revelan solo cuando el camino ha avanzado lo suficiente para que el corazón pueda comprenderlas. En Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9 el Señor declara: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Estas palabras no fueron dadas para cerrar la conversación entre Dios y el hombre. Fueron dadas para recordarle al alma que la historia no termina en el capítulo que hoy puede ver. A veces el dolor parece una interrupción del propósito, pero muchas veces es el umbral hacia una etapa que el corazón jamás habría imaginado. Incluso ahora, el cielo no está ignorando tu pregunta. El Altísimo escucha el porqué que vive dentro de ti, y aunque la explicación completa todavía no se haya revelado, hay algo que sí puede afirmarse con certeza eterna. Tu dolor no fue invisible, tu historia no fue desperdiciada, tu camino no quedó fuera del propósito divino. Hay respuestas que nacen con el tiempo, hay comprensión que llega después de la tormenta, y hay propósito que solo puede verse cuando el alma mira su historia desde la perspectiva del cielo. Por eso permanece un momento más en esta conversación del corazón con Dios, porque a veces el primer paso hacia la respuesta no es recibir todas las explicaciones, sino descubrir que incluso en medio de la pregunta, el amor del Altísimo nunca se apartó de tu lado. Escucha con calma profunda, porque este momento toca una herida que muchos guardan en silencio. Cuando el dolor llega, el corazón humano busca una causa. La mente intenta ordenar el caos del sufrimiento, encontrando a quien señalar. Es un impulso antiguo, casi instintivo. Algunas veces la culpa se dirige hacia quienes fallaron, otras veces hacia decisiones que, vistas en retrospectiva, parecen haber abierto la puerta al dolor. Y en las noches más oscuras, cuando las respuestas no aparecen, hay quienes miran hacia el cielo y se preguntan si el Altísimo fue quien permitió que todo sucediera. Ese momento interior es delicado, porque cuando el alma comienza a pensar que Dios es el autor del daño, algo profundo dentro del corazón se vuelve distante, cauteloso, temeroso de volver a confiar. Pero escucha esta verdad que atraviesa la Escritura de principio a fin. El Altísimo no se deleita en el sufrimiento humano. En Lamentaciones capítulo 3 versículos 32 y 33 se declara con claridad: aunque aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. El cielo no observa el dolor humano con indiferencia. El corazón divino no se endurece ante las lágrimas de sus hijos. Muchos de los acontecimientos dolorosos que atraviesan la vida nacen de un mundo quebrado, de decisiones humanas, de injusticias reales, de procesos que aún no están completamente restaurados. Pero incluso dentro de ese mundo imperfecto, el Altísimo continúa obrando de una forma misteriosa y poderosa, redimiendo lo que parecía perdido. Mira la historia de Joseph, del mal que sufrió o fue producido por Dios. Fue el resultado de la envidia y la traición de sus propios hermanos. Sin embargo, el cielo tomó ese acto de injusticia y lo transformó en un camino que terminaría salvando vidas innumerables. Por eso él pudo declarar en Génesis capítulo 50 versículo 20: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios la encaminó a bien. No fue el mal el que tenía la última palabra, fue la redención. Algo parecido ocurre en la vida de Job. Durante su sufrimiento,
Incluso sus amigos intentaron ofrecer explicaciones rápidas. Le dijeron que seguramente había una culpa secreta, un error oculto que justificaba su dolor. Pero el cielo mismo corrigió esa idea al final de la historia. El sufrimiento de Jacques no fue un castigo automático ni una fórmula de causa inmediata. Fue un misterio más profundo que reveló una fidelidad extraordinaria y una restauración y superó todo lo que había perdido. En Jacques capítulo 42 versículo 12 se declara: Y bendijo el Señor el postrer estado de Jacques más que el primero. Observa la belleza de esa restauración. El final no fue ruina, el final fue abundancia renovada. Esto no significa que el sufrimiento sea sencillo de comprender ni fácil de atravesar, pero sí revela algo esencial sobre el carácter del Altísimo. Dios no es el enemigo de tu vida, no es el adversario de tu historia, no es el autor de la herida que marcó tu camino. En primera carta de Juan capítulo 4 versículo 8 se declara una verdad que sostiene todo lo demás. Dios es amor. No dice que ocasionalmente actúa con amor, dice que su misma esencia es amor. Y cuando esa verdad comienza a sentarse en el corazón, algo cambia en la forma en que miramos nuestro pasado. Las heridas dejan de ser evidencia de abandono, comienzan a convertirse en lugares donde la gracia puede entrar con mayor profundidad, porque incluso en los momentos donde el mundo pareció romper algo dentro de ti, el cielo continúa trabajando silenciosamente para restaurar lo que parecía perdido. El sufrimiento puede haber intentado definir tu historia, pero no tiene autoridad para escribir su final. El Altísimo sigue sosteniendo la pluma, y el capítulo que viene todavía puede revelar una belleza que hoy apenas comienzas a imaginar. Permanece un instante más contemplando esa imagen del tejido, porque en ella se esconde una verdad profunda sobre el camino de una vida. Cuando un artesano trabaja en un telar, el lado que observa mientras teje está lleno de orden, propósito y diseño. Cada hilo tiene un lugar preciso, cada cruz se responde a una intención clara, cada color fue escogido para formar una figura que el artesano ya ve completa en su mente. Pero quien observa la tela desde el reverso ve algo completamente distinto. Nudos que parecen innecesarios, cruces que parecen accidentales, hilos que cambian de dirección sin explicación, fragmentos de colores que no parecen armonizar entre sí. Desde ese lado del tejido, la obra parece confusa. Muchas veces la vida humana se vive exactamente desde ese lado. Mientras atraviesas los momentos difíciles, solo puedes ver el reverso del diseño. Ves la pérdida que no comprendiste. Ves la puerta que se cerró cuando esperabas que se abriera. Ves la relación que se rompió. Ves el sueño que fue pospuesto o el camino que tomó un rumbo inesperado. Todo parece una mezcla de nudos. Pero el Altísimo ve el frente del tejido. Él contempla la historia completa mientras tú aún caminas dentro de ella. En la vida de Joseph, el reverso del tejido parecía una cadena de tragedias: traición, esclavitud, injusticia, prisión. Durante años no existía forma de comprender cómo esos hilos podían formar parte de algo bueno. Solo cuando el tiempo avanzó lo suficiente, el diseño comenzó a revelarse. Aquello que parecía una sucesión de heridas terminó colocándolo exactamente en el lugar desde el cual salvaría innumerables personas del hambre. Entonces, el tejido tuvo sentido. Lo mismo ocurrió en la vida de Moisés. Su historia incluye exilio, huida, décadas de silencio en el desierto. Desde el reverso de la tela, esos años parecían interrupciones del destino. Pero el cielo estaba preparando un libertador. Incluso la vida de Jesús,
Christ fue vista por muchos desde el reverso del tejido. Cuando la cruz apareció en el horizonte, para quienes miraban solo ese momento, parecía derrota, parecía fracaso, parecía el final de una promesa. Pero el frente del diseño reveló algo completamente distinto. La cruz que parecía destrucción se convirtió en el punto central de redención para toda la humanidad. Esto revela algo esencial sobre la forma en que Dios trabaja con una vida. El propósito no se construye eliminando todos los momentos difíciles. Se construye integrándolos dentro de un diseño que solo se vuelve claro con el paso del tiempo. En Romanos capítulo 8 versículo 28 se declara esta promesa que atraviesa la historia. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Observa la profundidad de esa declaración. No dice que cada momento será fácil. No dice que cada capítulo será comprendido inmediatamente. Dice que todas las cosas pueden ser tomadas por el cielo y entrelazadas dentro de un bien mayor. Incluso los hilos que ahora parecen nudos. Incluso las partes de la historia que todavía no entiendes. Incluso aquellas memorias que todavía llevan un peso en el corazón. El artesano nunca pierde el control del telar, y aunque tú hoy solo puedas ver el reverso del tejido, el diseño completo sigue avanzando. Un día mirarás tu historia con otros ojos. Verás cómo algunos de los momentos que parecían confusión se convirtieron en los cruces exactos que formaron el patrón final de tu vida. Y comprenderás algo que ahora apenas comienza a insinuarse en tu interior. El tejido nunca estuvo roto, solo estaba siendo formado desde un lado que todavía no podías ver. Permanece atento en lo profundo del alma, porque ahora entramos en un terreno delicado donde muchas heridas han echado raíces. Cuando una persona ha sido lastimada por otra, el corazón suele levantar muros invisibles. Es una reacción comprensible. El alma intenta protegerse del dolor que ya conoció. Algunas heridas nacieron de palabras que atravesaron el espíritu como espadas. Otras nacieron de traiciones que cambiaron la manera en que mirabas la confianza. Otras nacieron de abandonos que dejaron un silencio difícil de llenar. Y dentro de ese lugar interior se hace una lucha silenciosa, la lucha entre el deseo de justicia y el peso del resentimiento. Porque el resentimiento parece ofrecer protección, pero con el tiempo comienza a encadenar al mismo corazón que intenta defender. El Altísimo conoce esa batalla interior, no la ignora, no la minimiza. Por eso el camino que propone no es simple ni superficial, es profundo, exigente y al mismo tiempo liberador. En la enseñanza de Jesús Cristo aparece una de las palabras más desafiantes que un corazón humano puede escuchar. En Mateo capítulo 5 versículos 44 y 45 se declara: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Estas palabras no significan negar la herida, no significan fingir que el daño no ocurrió. Perdonar no es declarar que lo sucedido fue correcto. Perdonar es negarse a permitir que la injusticia siga gobernando el interior del alma. Observa la historia de Joseph. Los mismos hermanos que lo traicionaron terminaron arrodillados frente a él años después, temiendo la venganza que parecía inevitable. Pero la respuesta que recibieron fue distinta de lo que esperaban. En lugar de castigo, encontraron misericordia. No porque el dolor no hubiera sido real, sino porque Joseph había comprendido algo profundo. La venganza habría prolongado el poder del pasado,
mientras que el perdón liberaba su futuro. Existe una libertad que solo aparece cuando el corazón suelta aquello que lo mantenía atado al momento de la herida. El perdón no siempre ocurre en un instante. A veces es un camino que el alma recorre poco a poco, pero cada paso en ese camino abre espacio para algo nuevo. Paz interior, sanidad y una fuerza espiritual que antes parecía imposible. En Romanos capítulo 12 versículo 19 se declara una verdad que permite al corazón descansar. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esto significa que el alma no necesita cargar el peso de equilibrar todas las injusticias del mundo. Ese peso pertenece al cielo. Tu tarea no es vivir prisionero del pasado. Tu tarea es continuar caminando hacia la vida que aún se está formando delante de ti. Algunas personas que pasaron por tu historia fueron instrumentos de gracia, otras fueron parte del dolor, pero ninguna de ellas tiene autoridad para definir quién serás en el futuro. El Altísimo sigue escribiendo tu historia más allá de cada herida, y lo que hoy parece una memoria difícil puede convertirse mañana en la evidencia de que incluso las heridas más profundas pueden ser transformadas en una fuente de sabiduría, compasión y libertad para el alma que desea confiar. Permanece atento a esta verdad, porque aquí se revela uno de los misterios más profundos del camino humano. El dolor que atravesaste no solo tuvo el poder de transformarte a ti, también puede convertirse en un puente hacia otros corazones. Existe una forma de consuelo que solo puede ofrecer quien caminó por el mismo valle. No es un consuelo construido con frases correctas ni con consejos bien intencionados. Es algo más profundo, más humano, más verdadero. Es la voz de alguien que puede decir con honestidad: yo también estuve allí. Cuando esas palabras nacen de una experiencia real, el alma que escucha siente algo que ninguna explicación puede producir: comprensión verdadera. La Escritura revela este misterio con claridad. En segunda carta a los Corintios capítulo 1 versículos 3 y 4 se declara: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor, el Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Observa el movimiento que describe esta verdad. Primero el corazón es consolado, después ese mismo corazón se convierte en instrumento de consuelo para otros. El sufrimiento no tiene la última palabra sobre una vida que camina con Dios. Muchas veces se convierte en el terreno donde nace una compasión que antes no existía. Mira la historia de Joseph. El dolor que vivió no solo transformó su destino personal, también lo preparó para comprender la fragilidad humana, para actuar con misericordia incluso hacia aquellos que lo habían herido profundamente. Su experiencia lo convirtió en alguien capaz de salvar vidas. Algo parecido ocurrió con Chad. Después de atravesar un sufrimiento que parecía imposible de explicar, su vida se convirtió en un testimonio para generaciones enteras de personas que luchan con preguntas profundas sobre el dolor y la fe. Incluso el camino de Jesús Cristo revela este mismo principios. En Hebreos capítulo 4 versículo 15 se declara: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Maestro conoce el sufrimiento humano no solo como observador, sino como participante. Por eso puede acercarse al corazón
herido con una compasión que nace de haber atravesado la experiencia misma. Esta es la razón por la cual muchas de las personas que han sufrido profundamente terminan convirtiéndose en fuentes de esperanza para otros. Donde antes hubo lágrimas, nace comprensión. Donde antes hubo confusión, nace sabiduría. Donde antes hubo heridas, nace una capacidad extraordinaria de acompañar a quienes atraviesan caminos similares. El mundo necesita ese tipo de luz. Necesita voces que hablen no desde teorías, sino desde historias reales, transformadas por la gracia. Tal vez hoy todavía estás descubriendo cómo se integra todo lo que viviste dentro del propósito que Dios escribió sobre tu vida. Pero hay algo que el tiempo suele revelar con claridad. Las cicatrices que pensabas que solo contaban una historia de dolor, muchas veces terminan contando una historia de redención. Y esas historias tienen el poder de encender esperanza en corazones que todavía caminan en la oscuridad, porque cuando alguien escucha a otra persona decir con verdad, yo estuve allí y no fue el final de mi historia, algo dentro del alma vuelve a creer que la luz también puede aparecer al final de su propio camino. Escucha con atención profunda, porque aquí se rompe una de las ilusiones espirituales más extendidas. Muchos han llegado a creer que la fe auténtica es una vida donde nunca aparece la duda, donde el corazón nunca se siente confundido, donde la voz del cielo siempre se percibe con claridad constante. Pero esa idea no corresponde con la historia real de quienes caminaron más cerca de Dios. La fe verdadera no es la ausencia de preguntas. La fe verdadera es permanecer aun cuando las preguntas existen. Incluso los hombres y mujeres que la Escritura presenta como pilares de confianza atravesaron momentos donde el silencio del cielo parecía extenderse más de lo esperado. Mira la experiencia de Job. Tuvo largos momentos en los que su alma clamó buscando comprensión. El dolor lo llevó a levantar preguntas profundas sobre el sentido de lo que estaba viviendo. Sus palabras quedaron registradas para siempre en la Escritura, no como señal de fracaso espiritual, sino como evidencia de una relación lo suficientemente real para sostener incluso el clamor más honesto. En Job capítulo 13 versículo 15 se escucha su declaración poderosa: aunque él me matare, en él esperaré. Observa la fuerza de esas palabras. No nacen de una vida libre de dolor, nacen en medio del misterio del sufrimiento. Algo similar ocurrió con David. Muchos de los salmos que nacieron de su corazón comenzaron con preguntas que brotaban desde la angustia más profunda. En Salmo 13 versículos 1 y 2 clama: ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? Estas palabras no fueron borradas de la Escritura, fueron preservadas como parte del testimonio espiritual de un hombre conforme al corazón de Dios. Porque la fe madura no elimina la experiencia humana, la transforma. Incluso el propio Jesucristo, en el momento más oscuro de su misión, levantó una pregunta hacia el cielo. En Mateo capítulo 27 versículo 46 se registra su clamor desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese instante revela algo profundo sobre la vida espiritual. La oscuridad momentánea no significa abandono eterno. La noche de la cruz no fue el final de la historia. 3 días después llegó la resurrección. Así también ocurre muchas veces en la vida del alma. Existen temporadas donde la fe camina más por confianza que por claridad. Momentos donde el corazón sigue avanzando aunque todavía no vea la explicación completa. Pero
Incluso en esos momentos el cielo no se ha retirado. En Isaías capítulo 43 versículo 2 se encuentra una promesa que ha sostenido generaciones enteras. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Observa bien el lenguaje de esta promesa. No dice si pasas por las aguas, dice cuando pases. No promete ausencia de pruebas, promete presencia dentro de ellas. La fe verdadera no consiste en nunca sentir la oscuridad, consiste en caminar incluso cuando la oscuridad está presente, confiando en que el Dios que plantó la semilla también conoce el momento exacto en que la vida brotará desde la tierra. Y cuando ese brote finalmente aparece, el alma descubre algo que no podía comprender mientras estaba enterrada en el proceso. La oscuridad nunca fue el final. Era el lugar donde la vida estaba comenzando a formarse. Existe un misterio profundo en el camino del alma que camina con Dios. Un misterio que a primera vista parece una contradicción, pero que en realidad revela una verdad espiritual poderosa. Lo que parece tardanza muchas veces es preparación. Desde la perspectiva humana, el tiempo se mide por la urgencia del corazón. El alma desea ver pronto la respuesta, desea contemplar el fruto de la promesa, desea que el dolor tenga una resolución visible. Pero el cielo mide el tiempo de otra manera. El Altísimo no solo está interesado en el resultado final de tu historia, también está formando el carácter capaz de sostener ese resultado cuando llegue. Mira el camino de Joseph. La promesa sobre su vida apareció cuando aún era joven, en forma de sueños que revelaban un destino extraordinario. Sin embargo, entre esa promesa y su cumplimiento hubo años de silencio, de injusticia, de lugares donde parecía que la historia había tomado una dirección completamente opuesta. Esos años no fueron tiempo perdido, fueron el proceso que formó en él la sabiduría, la paciencia y la fortaleza interior necesarias para gobernar con justicia cuando finalmente llegó el momento. Algo similar ocurrió con Moisés antes de convertirse en libertador de su pueblo. Pasó décadas en el desierto. Para muchos, ese periodo podría parecer una interrupción del propósito, pero el desierto estaba formando en él un tipo de liderazgo que no se aprende en palacios. Incluso la vida de David revela este mismo principio. Fue ungido como futuro rey mucho antes de sentarse en el trono. Entre la promesa y la coronación hubo persecución, huida y largos años de espera. Ese tiempo formó en su corazón una dependencia profunda de Dios que marcaría toda su vida. La Escritura resume este principio con una frase sencilla pero llena de sabiduría. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 se declara: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Se observa la precisión de esa declaración. No dice en el tiempo más rápido, no dice en el tiempo que el corazón humano preferiría, dice en su tiempo, porque hay procesos que no pueden acelerarse sin comprometer lo que están formando. Un árbol que crece demasiado rápido desarrolla raíces débiles. Un edificio levantado sin fundamentos sólidos no resiste las tormentas, pero aquello que se construye con paciencia puede sostener peso durante generaciones. Quizás hoy el proceso todavía parece largo. Quizás hay partes de tu historia que aún no muestran claramente su propósito. Sin embargo, incluso ahora algo está siendo formado dentro de ti. Paciencia donde antes había prisa, compasión donde antes había juicio, sabiduría donde antes había solo impulso. El tiempo no está trabajando contra tu destino, está trabajando para prepararte para él. Y cuando el momento llegue, mirarás hacia atrás
y comprenderás que incluso las demoras tenían un propósito silencioso, porque lo que el Altísimo construye en una vida no es frágil ni temporal, es una obra diseñada para permanecer firme, para sostener a otros y para revelar una belleza que solo el tiempo y la fe juntos pueden formar. Permanece un momento más en silencio, porque ahora tocamos uno de los lugares más sensibles del corazón humano. Hay áreas de la vida donde la herida parece tan profunda que la mente llega a una conclusión silenciosa. Esto ya no tiene reparación. Tal vez fue una relación que se rompió de una manera que parecía definitiva. Tal vez fue una oportunidad que desapareció cuando creías que todo dependía de ella. Tal vez fue una pérdida que dejó un vacío que ninguna otra cosa parece poder llenar. Cuando el dolor llega a ese nivel, el alma comienza a pensar que algunas partes de la historia han quedado fuera del alcance de la restauración. Pero el cielo mira a esas mismas áreas desde una perspectiva completamente distinta. El Altísimo no observa las ruinas de una vida para declarar que la historia terminó allí. Él observa los lugares quebrados como terrenos donde su poder puede manifestarse de manera más visible. La Escritura revela este principio una y otra vez. Observa el momento en que Jesús Cristo se acerca a la tumba de Elías. Para quienes estaban alrededor, todo había terminado. La pérdida era definitiva. La muerte parecía haber pronunciado la última palabra. Pero en Juan capítulo 11, versículo 40, el Maestro declara una frase que atraviesa generaciones. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Aquella tumba que parecía el final de la historia se convirtió en el escenario de una de las manifestaciones más poderosas de vida. Algo similar aparece en la promesa profética de Joel capítulo 2, versículo 25, donde el Señor declara: os restituiré los años que comió la langosta. Observa la profundidad de esas palabras. No habla solo de avanzar hacia adelante, habla de restaurar incluso aquello que parecía perdido en el pasado. La restauración divina no siempre significa que todo volverá exactamente a la forma anterior. A veces la obra de Dios no consiste en reconstruir lo mismo, sino en levantar algo nuevo que contenga una belleza y una fuerza que antes no existían. Mira la vida de Job. Después de atravesar pérdidas que parecían irreparables, el final de su historia no fue una simple recuperación parcial. En Job capítulo 42, versículo 12 se declara: el Señor bendijo el postrer estado de Job más que el primero. La restauración superó lo que había existido antes. Esto revela algo importante sobre la forma en que el cielo trabaja con una vida humana. El dolor puede haber dejado cicatrices, pero las cicatrices no son evidencia de derrota permanente. Muchas veces se convierten en los lugares donde la gracia de Dios se vuelve más visible. Tal vez hay un área específica en tu vida donde todavía sientes que la pérdida fue demasiado grande, que el daño fue demasiado profundo, que el tiempo ya pasó demasiado lejos para que algo nuevo pueda surgir allí. Pero el Altísimo no está limitado por el tiempo humano. Lo que para la lógica del mundo parece un capítulo cerrado, para el propósito eterno puede ser solo el comienzo de una restauración que aún no alcanzas a imaginar. Porque el Dios que escribe tu historia no solo crea desde lo intacto, también crea desde las ruinas. Y muchas veces las obras más hermosas nacen precisamente en los lugares donde parecía que nada podía volver a florecer. Te escucha con quietud interior, porque lo que sucede en ese instante de entrega es más profundo de lo que los ojos humanos pueden percibir. Cuando un corazón decide confiar aún en medio del sufrimiento,
Algo se abre en el mundo invisible. No siempre ocurre con ruido, no siempre viene acompañado de señales inmediatas, pero en ese momento una puerta espiritual comienza a moverse. La Escritura revela este principio con claridad. En Hebreos capítulo 11 versículo 6 está escrito: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Observa lo que estas palabras revelan. La fe no es solo un sentimiento interior. La fe es una decisión que abre camino a la acción divina. Cuando una persona, aún herida, aún con preguntas, decide no apartarse sino acercarse, algo cambia en la dirección de su historia. Ese momento de confianza activa procesos que estaban esperando ese acto del corazón. La vida de Abraham ilustra este misterio. Durante años caminó con promesas que parecían imposibles de cumplir. Hubo momentos en los que la espera parecía demasiado larga para la lógica humana. Pero cada vez que eligió confiar en lugar de retirarse, su camino avanzó un paso más hacia el cumplimiento de aquello que el cielo había declarado sobre su vida. En Romanos capítulo 4 versículo 20 se describe su actitud con palabras que aún resuenan, no dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Esa confianza no fue ingenuidad, fue perseverancia espiritual. Algo semejante ocurrió con Jena. Durante años cargó una tristeza profunda que parecía no encontrar respuesta. Su clamor fue tan intenso que quienes la observaban no comprendían lo que estaba ocurriendo en su interior. Pero hubo un momento en que entregó su dolor delante del Altísimo con total sinceridad. Ese momento de rendición abrió una puerta invisible. En primer libro de Samuel capítulo 1 versículo 19 se registra una frase sencilla pero llena de significado. Y el Señor se acordó de ella. La historia cambió, no porque el dolor anterior hubiera sido negado, sino porque la confianza abrió espacio para una intervención divina que estaba preparada desde antes. Algo parecido ocurre en cada vida donde la fe decide permanecer. Cuando dices desde lo profundo del alma: Señor, confío en ti incluso aquí. Esa declaración tiene un peso que trasciende lo visible. Los procesos comienzan a alinearse. Las puertas que aún no ves empiezan a formarse. Las personas correctas comienzan a aparecer en el momento preciso. No siempre ocurre de forma inmediata, pero la dirección cambia. En Isaías capítulo 30 versículo 18 se encuentra una promesa que ilumina este momento. Por tanto el Señor esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque el Señor es Dios de justicia. Bienaventurados todos los que esperan en Él. El cielo no ignora la fe que nace en medio de la dificultad. La honra, la sostiene, y en el tiempo perfecto comienza a desplegar aquello que estaba preparado desde antes de que el corazón llegara a ese punto de entrega. Por eso el momento en que decides confiar no es un gesto pequeño, es el instante en que una vida se alinea con el propósito que el cielo nunca dejó de sostener. Permanece un instante en silencio interior, porque ahora entramos en un momento de bendición, un instante donde el cielo toca con ternura cada lugar del alma que aún conserva memoria del dolor. No se trata de ignorar lo que ocurrió, no se trata de borrar el pasado, se trata de invitar la presencia del Altísimo a cada rincón donde la herida dejó su huella. Recibe entonces esta bendición, que el Señor visite las áreas de tu vida donde el sufrimiento dejó cicatrices visibles e invisibles, que su paz repose sobre los recuerdos que aún se sienten pesados cuando regresan a tu mente, que
la luz de su presencia entre suavemente en aquellos lugares donde durante mucho tiempo solo hubo preguntas. En Salmo 147, versículo 3 está escrito: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Que esa promesa se vuelva realidad viva en tu historia. Que la confianza que fue sacudida encuentre nueva raíz. Que la esperanza que parecía pequeña vuelva a levantarse con fuerza renovada. Que las partes de tu identidad que el dolor intentó reducir vuelvan a expandirse bajo la voz de aquel que te llamó desde antes del principio. Recuerda lo que declara la Escritura en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Que cada área donde el sufrimiento pareció cerrar un camino se transforme en el lugar donde el propósito comienza a abrir nuevas puertas. Que las lágrimas que derramaste no hayan sido en vano, porque el cielo las conoce todas. Como está escrito en Salmo 56, versículo 8, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. Nada de lo que viviste fue ignorado, nada de lo que sufriste fue invisible. Que el Altísimo fortalezca tu espíritu con una fe que no depende de la ausencia de pruebas, sino de la certeza de su presencia. Que en los días que vienen descubras nuevas señales de su cuidado. Que la restauración alcance incluso las áreas donde pensaste que nada podía volver a florecer. Y que la paz que sobrepasa todo entendimiento, aquella de la que habla Filipenses capítulo 4, versículo 7, guarde tu corazón y tus pensamientos. Que tu historia continúe revelando la belleza de un propósito que el dolor no pudo cancelar. Y que desde hoy camines con la certeza de que aquel que comenzó la obra en tu vida no la abandonará hasta verla completamente terminada. Escucha con quietud del alma, porque esta palabra no nace de la confusión de la herida, sino de la voz que te formó antes de que el tiempo comenzara a escribir tu historia. Si la vida quebró la imagen que tenías de ti mismo, si las pruebas dispersaron la seguridad que alguna vez sentiste sobre quién eras, hoy el cielo vuelve a pronunciar tu identidad. No eres la suma de tus pérdidas, no eres la definición de tus fracasos, no eres el nombre que el dolor intentó poner sobre tu vida. Eres aquello que el Creador declaró desde antes de tu nacimiento. En Jeremías capítulo 1, versículo 5 está escrito: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Observa la profundidad de esa revelación. Tu identidad no comenzó en el momento en que el sufrimiento apareció. Tu identidad nació en el conocimiento eterno de Dios. El mundo puede intentar redefinir una vida a partir de sus heridas, pero el cielo no lo hace. El cielo llama a cada persona por el nombre que fue escrito en su propósito. Mira la historia de Gideon. Cuando el mensajero del Señor lo encontró, él se veía a sí mismo como el más pequeño de su familia, el más débil de su casa, alguien escondido del miedo y de la opresión. Pero la voz del cielo habló sobre él con palabras completamente distintas. En Jueces capítulo 6, versículo 12 se declara: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Observa el contraste. El cielo vio valentía donde él solo veía fragilidad. El cielo vio llamado donde él solo veía limitación. Lo mismo ocurre contigo. Hay momentos en que el dolor intenta reescribir quién eres, pero el propósito de Dios no cambia cuando las circunstancias se vuelven difíciles. La Escritura declara en primera carta de Pedro capítulo 2, versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta es la identidad que el cielo reconoce, no una
una identidad definida por la herida, sino una identidad formada por el llamado. Quizás ahora mismo todavía estás reconstruyendo partes de ti que parecían fragmentadas. Eso no significa que tu esencia haya sido destruida. Significa que estás siendo rehecho con una profundidad mayor. En segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 17 se declara: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La historia no termina en el capítulo donde el dolor parecía tener la última palabra. El Altísimo sigue formando algo dentro de ti, una identidad más firme, una fe más profunda, un corazón capaz de amar con una fuerza que el sufrimiento no pudo destruir. Así que escucha esta verdad como si fuera pronunciada directamente sobre tu vida ahora mismo. Tú sabes quién eres. Eres alguien conocido por Dios antes de que el mundo pronunciara tu nombre. Eres alguien llamado con propósito que ninguna herida pudo cancelar. Eres alguien que todavía camina hacia capítulos que el dolor no pudo impedir. Y mientras avanzas, el cielo continúa recordándote lo que siempre fue verdad desde el principio. Tu identidad nunca estuvo en lo que perdiste. Siempre estuvo en aquel que te creó. Eres obra de mis manos. Eres voz llamada desde la eternidad. Eres vida marcada con un propósito que ninguna tormenta pudo apagar. Eso permanece. Eso no cambia. Eso define quién eres. Antes de que existiera tu primer aliento, tu historia ya estaba abierta delante del cielo. Cada capítulo, cada valle, cada amanecer que aún no has visto, forma parte de una obra que continúa desplegándose con paciencia divina. La conversación comenzó en este momento, no termina cuando estas palabras se apagan. El diálogo verdadero entre el alma y su creador no conoce silencios definitivos. Cada jornada trae un nuevo susurro del espíritu, una revelación que antes permanecía oculta, una comprensión que solo el tiempo puede madurar dentro del corazón. Hay propósitos que no se revelan en un instante, se descubren caminando. Se descubren cuando una conversación inesperada ilumina una parte de tu historia. Cuando una persona aparece en tu camino y reconoce en tus palabras el eco de su propio dolor. Cuando de repente comprendes que aquello que parecía una herida sin sentido estaba formando dentro de ti una compasión que ahora puede sostener a otros. Así obra el Altísimo. Y el libro de los Romensis, capítulo 8. Versículo 28. Está escrito: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Observa con cuidado estas palabras. No dicen que todas las cosas fueron buenas. Dicen que el Señor puede tomar incluso aquello que fue oscuro, injusto o doloroso, y convertirlo en parte de una obra que conduce hacia el bien eterno. Así ocurrió con José. El pozo donde fue arrojado parecía el final. La esclavitud parecía borrar su destino. La prisión parecía cerrar su futuro. Pero años después pudo decir a quienes lo traicionaron. En el libro de Génesis, capítulo 50, versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios la encaminó a bien. Ese es el misterio del propósito. El sufrimiento no tiene la última palabra cuando Dios escribe la historia. Por eso la invitación permanece abierta. Camina con Él cada día, no como quien cumple una obligación, sino como quien se acerca a una fuente viva de sabiduría, consuelo y revelación. Cada amanecer trae una palabra nueva. Cada temporada revela una parte más del camino. Cada paso de fe abre una comprensión que antes parecía imposible. Y si lo que recibiste hoy tocó una parte profunda de tu alma, si estas palabras dieron nombre a un dolor que llevabas en silencio, si una esperanza comenzó a despertar dentro de ti,
extiende esta luz a alguien más. Sé que está entrando y el autor de tu vida no pierde de vista ni una sola línea de lo que está escribiendo. Dios te bendiga.